Gloria a Dios. Tengan buen día, mis hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Amén. Damos gracias a Dios por su grande misericordia, por su amor infinito para con nosotros y porque estamos en este lugar. Y como dijo el Señor, le dijo a Marta, este es el mejor lugar, el que escogió María, escuchar la palabra de Dios. Y es el mejor lugar que hemos escogido nosotros en este día, venir a adorar y también a escuchar la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la palabra con la bendición de nuestro Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Amén. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, agradecemos, buen Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas, porque nos edificas con tu palabra. Mi Dios, en esta mañana rogamos que tu palabra llegue con plena libertad a nuestros corazones. Abrimos, oh Dios, nuestros oídos para escuchar. Rogamos sean abiertos nuestros oídos espirituales también y nos ayudes a entender qué quieres ministrar a nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, mi Dios. Hoy pedimos que tu palabra llegue, Señor, no como la palabra que enseñaban los fariseos, los saduceos, sino como la palabra de Dios, como quien tiene autoridad. Que sea así como tú enseñabas, que esta mañana la enseñanza llegue para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: cristianos sin fundamento. Cristianos sin fundamento. En el libro de Lucas, haciendo referencia a la misma lectura, el capítulo 6, versículo 46, el versículo 46 comienza diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Antes que Jesús diese esta palabra, les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús les está diciendo, cuando alguien le llama a otra persona Señor, Señor, entiende que esa persona es prácticamente mayor a él, es como su alma. Y la persona que dice Señor, Señor, se coloca en una posición de siervo. Y estando en esta posición de siervo, atiende a la voz del que le habla, del que él le llama Señor, Señor, y escucha, está presto a escuchar y está presto a cumplir, a obedecer, a hacer lo que esta persona le manda.
Muchos seguían a Jesús y le decían esta palabra, rabí, rabí, que quiere decir maestro. Y lo repetían 2 veces porque consideraban que Jesús era un grande maestro. Podría decir un gran maestro, pero un grande. De los maestros más grandes que hubieron en su época, Jesús fue mayor que Gamaliel y que cualquier otro que la historia de ese tiempo pudiese citar. Jesús no fue a la mejor escuela de teología ni la universidad de teología de su época. Jesús no asistió a ningún evento de capacitación. Pero cuando Jesucristo hablaba, dice que su palabra era como con autoridad. Cuando Jesucristo citaba las Escrituras, todos entendían que Jesucristo sabía de qué estaba hablando. Cuando él hacía mención a lo que escribió Moisés o a lo que escribieron los profetas, Jesucristo hablaba con una autoridad que nadie se resistía y que todos reconocían. Esta persona en verdad sabe de qué está hablando. Esta persona sabe qué está enseñando. Esta persona en verdad, aunque no tiene la edad de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, es una persona entendida en la palabra de Dios. Y Jesucristo comienza con estas palabras diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si ustedes reconocen que yo soy Señor de la palabra, hagan lo que yo les aconsejo de la palabra. Cumplan los mandamientos que les doy de la palabra. Hagan lo que yo les mando. Es impresionante, mis hermanos, que nuestra hermana, cuando comienza la lectura de la palabra, cita Jeremías. Y yo aparté el versículo, porque el versículo que nuestra hermana lee, Jeremías capítulo 7, versículo 23, dice, mas esto les mandé. Escuchen, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y aquí dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mande, otra vez, que os mande. Esto les mandé, escuchad mi voz. Andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Y digo que es impresionante porque la hermana y yo no nos pusimos de acuerdo en esta palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo, que mora en ella, que está en mí, que está en ustedes, sí nos pone de acuerdo para que en esta mañana nosotros podamos escuchar y entender que no solamente basta escuchar, sino que también hay que hacerlo. Porque Jesús dice, yo les voy a dar una comparación, una analogía. Y entonces habla acerca de los 2 cimientos. Es aquí donde Jesucristo dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye y hace, yo lo voy a comparar con un hombre prudente. El que oye y no hace, le voy a comparar con un hombre insensato. Todos nosotros hemos escuchado la frase, regresemos a los fundamentos bíblicos. Y esta frase, hoy, más que nunca, debería estar trillando la iglesia de Jesucristo. Regresemos a los fundamentos bíblicos. Por allá se escribe también en el Antiguo Testamento, y aconsejando al mismo Salomón, dice, no traspaséis los linderos antiguos. Hay peligro cuando se traspasan
los linderos establecidos por Dios. ¿Y qué es un lindero? Una cerca. Cuando usted salta la cerca, cuando traspasa los linderos, corre un peligro, que es que todo lo que está dentro del lindero o de la cerca establecida por Dios, todo eso es bueno y beneficioso para nosotros. El versículo que lee nuestra hermana culmina diciendo: para que os vaya bien. Para que os vaya bien, cumplan mis mandamientos, hagan lo que yo les mando, anden en los caminos que yo les digo que deben andar. Escuchen mi voz, porque mi voz los va a guiar y les va a llevar por el buen camino. Jesús, hablando acerca de este buen camino, dice: yo soy el camino. Yo soy ese buen camino. Andemos por el camino que se llama Jesucristo, porque Él también, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice el Señor: he puesto delante de ustedes una puerta ancha y una puerta angosta. Y la puerta angosta tiene un camino angosto y un camino bastante difícil de transitar, que conduce al reino de los cielos. Mas, sin embargo, la puerta ancha tiene un camino amplio, una calle muy espaciosa. Y muchos son los que les gustan entrar por ese camino porque es fácil andar por ahí, pero conduce al infierno. Hay caminos que al hombre le parecen que conducen al cielo, pero su fin es camino de muerte. Hoy el Señor nos dice: el fundamento es un lindero y es un cerco que nos conviene estar dentro de él. Por eso decía una frase que debe trillarse en la iglesia de este tiempo es: volvamos a los fundamentos bíblicos. Y alguien dirá: pero hermano, es que en todas las congregaciones se habla de la palabra de Dios y en todas las congregaciones se predica y todas las iglesias cristianas están predicando la palabra de Dios. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Miles y millones de congregaciones todos los domingos, igual que nosotros hoy, están llevando palabra. Pero muchos de ellos, miles de ellos, no llevan palabra con fundamento bíblico, sino que llevan palabra acomodada al corazón y al deseo de los hombres. Por eso, congregaciones donde se predica una palabra con fundamento bíblico, acomodada al corazón de Dios, son pocos los que asisten y carecen de grandes membresías. Pero congregaciones donde se lleva una palabra sin fundamento bíblico, donde se predica prosperidad, crecimiento económico, bendiciones, salud y todos los beneficios en esta tierra, son muy populares y a la gente les gusta. Y aunque en esas congregaciones, desde que van entrando, comienzan que si ofrenda para esto, ofrenda para aquello, piden para esto otro y dinero por aquí, dinero por allá, las personas están felices dando dinero porque ellos dicen: aquí me va a ir bien, me está yendo bien, estoy creciendo económicamente, ya me ascendieron en el trabajo, y se han desviado del verdadero fundamento y ahora se están complaciendo ellos mismos y están viviendo un evangelio que hoy en día se conoce como evangelio de la prosperidad. Y entonces ese evangelio es muy popular, tiene grandes membresías y las personas les gusta asistir a esos lugares. Se predica mucho que Dios quiere que las personas estén sanas, que Dios quiere que las personas tengan bienes económicos, que tengan su casa, que tengan su carro, que alcancen profesiones y que todos sean grandes y vivan bien acá en la tierra. Y es extraño que cuando nosotros vamos al fundamento del evangelio y nos trasladamos a Jesucristo y a su tiempo, conseguimos a Jesús, el Rey de los cielos, el Hijo de Dios, el dueño del oro, la plata, la riqueza del mundo y de todo lo que existe, caminando de ciudad en ciudad, predicando
el Evangelio. No nos hemos preguntado por qué Jesús, siendo rey y siendo dueño de todo, no pidió que sus discípulos les trajesen el último camello, ese último camello recién salido, listo para cabalgar, para que en lugar de andar a pie, él anduviese en camello. No pidió que tuviesen las mejores barcas para pasar de una zona a otra, si había un lago, qué sé yo. Jesucristo no se valió de ningún medio económico para presentar el Evangelio. No estoy predicando que nosotros andemos a pie, no. Estoy predicando que el Evangelio nace con Jesucristo y Jesucristo no predicó lo que se está predicando en las iglesias populares de este tiempo, o sea, iglesias que se salieron del fundamento. Cuando vamos al tiempo de los apóstoles, conseguimos a los apóstoles igual caminando, llevando la palabra, y tenían que caminar grandes cantidades de kilómetros y a veces días para llegar de un sitio a otro y seguir presentando el Evangelio. Entonces el Evangelio de Jesucristo no nace con esa prosperidad que se predica hoy, económica, pero sí nace con una prosperidad espiritual y crecimiento donde la salvación de las almas era el deseo principal del corazón de todos los que participaban de la iglesia. Llevar el mensaje al perdido, al pecador, era el principal deseo. El crecimiento de la iglesia de una manera sana era el deseo de los que estaban trabajando en la obra. Y entonces conseguimos cartas como la de Pedro y la de Judas, donde se hacen defensas del Evangelio, donde se les está recalcando constantemente a la iglesia que no se alejen del fundamento, que no se salgan del fundamento, que se mantengan centrados en la palabra y el Evangelio que ya se les ha dado. Es tanto así que Pablo escribe, mire, si viene un ángel y les trae otro Evangelio diferente al cual nosotros les hemos presentado, sea anatema. Se lo repito nuevamente y les vuelvo a escribir, si un ángel del cielo, yo mismo, dice, les presenta otro evangelio diferente del que ya les presentamos, sea anatema. Entonces, nosotros hoy nos hemos vuelto tan complacientes que hemos decidido llegar a ser condescendientes con el pueblo y con el deseo del corazón de las personas y de la mayoría. Gloria a Dios. Los pastores, nosotros los pastores de este tiempo, a veces nos inclinamos más por el deseo del corazón de las ovejas que por el deseo del corazón de Dios. Y perdemos el enfoque y perdemos la mirada del propósito de lo que Dios quiere. Pero Jesús dice, el hombre prudente edifica sobre la roca. El hombre insensato edifica sobre la arena. Y nos da esta analogía para que nosotros hoy veamos o recordemos cuán importante es el fundamento del Evangelio o estar fundamentados en la palabra de Jesucristo. Entonces, el Señor nos dice, o nos recuerda hoy, es importante regresar a los fundamentos bíblicos, o sea, a las verdades esenciales que debemos practicar, las cuales Dios nos ha comunicado a través de la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Ahora bien, cada vez que nos descuidamos en los fundamentos del Evangelio, Dios nos envió un mensaje que dice, estás descuidando, y ahí comienza. No sé si usted lo habrá escuchado, pero Dios nos dice a veces, estás descuidando la lectura de la palabra, la oración, predicar a las personas. Estás descuidando aprender un versículo nuevo. Yo le pregunto, no hace la mano. ¿Cuándo aprendió usted su último versículo? ¿Esta semana? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿El mes pasado? En este año, ¿cuántos versículos hemos aprendido? ¿Verdad que por eso el Señor nos dice, este es un fundamento, aprender de la palabra de Dios, porque
Jesús le escribe a las personas y dice, escudriñen las escrituras. Y escudriñar es investigar, no leer, sino investigar. Pero hoy podemos decir, hemos descuidado aprender un versículo. El hecho de que en las congregaciones ya no se pida que las personas se levanten y digan un versículo, parece que nos dijo a nosotros, bueno, ya no tienen ninguna responsabilidad de aprenderte ningún versículo en la semana. Cada 7 días un versículo. Y a las personas les gustaba mucho aprender esos versículos corticos. Jesús lloró, Juan 11:35. Gloria a Dios. O sea, hacen ese esfuerzo sobrenatural para aprender 2 palabras. Jesús lloró. Y la cita. Dios es amor. Esos son los versículos especiales que nos gusta bastante. Y Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no se me olvida ninguno, porque si se nos está olvidando, cualquiera se para y lo dice. Entonces, cuando nosotros estamos olvidando el fundamento, entonces el Señor nos dice, te estás descuidando, no te estás aprendiendo ningún versículo. En este año solamente te has aprendido uno solo, tal vez ninguno. Estamos descuidando en repasar lo que ya hemos olvidado, versículos que ya no los decimos, sino que los parafraseamos. Hace aproximadamente un poquito más de 30 años, yo me aprendí un versículo largo. Entonces, ese versículo, vamos a decir, lo puedo decir, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Creo que todavía no puedo decir. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que a veces nos aprendemos un versículo largo y cuando lo vamos a decir lo parafraseamos, porque se nos olvida. Y el Señor dice, te descuidaste. ¿Viste que se te olvidó? Vuelve a donde está la cita, lee nuevamente y con leerlo 2 o 3 veces ya refrescamos el conocimiento. Entonces, es importante, mis hermanos, usted se sabe 50, 100 versículos, vuélvalo a leer y usted va a ver que vuelve a refrescar y vuelve otra vez a tener eso ahí en el corazón, en la mente. En el momento que lo necesite, usted podrá usarlo. Nos descuidamos también en cantar un himno, cantar un coro, porque solamente cantamos aquí en la iglesia. En nuestra casa, pues, no es necesario que cantemos, decimos a veces. Solamente las personas que cantan aquí, que se paran al frente, tal vez están cantando en la semana, pero nosotros también podemos en nuestra casa, haciendo cualquier labor, entonar un himno, un cántico para Dios. Eso nos ayuda a estar en comunión con Dios. Nos hemos descuidado también en meditar en la grandeza de Dios, en su poder, en su maravilla. Nos descuidamos, mis hermanos, en interceder por otros. Y casi siempre estamos orando por nosotros, porque nosotros tenemos la oración egocéntrica de las cosas que yo necesito y los seres que yo hago. Pero le doy gracias a Dios porque casi siempre suceden cosas en la vida de nuestros familiares, de personas que están alrededor de nosotros, vecinos, y nos recuerdan, podemos interceder por otros. Sobre todo cuando son familiares, nosotros decimos, bueno, si voy a orar un poquito más por mi hermano, o voy a orar un poquito más por mi sobrino, o por mi sobrina, o por X familiar, porque está pasando esta situación. Interceder por otro. Eso es algo que está en el fundamento, y eso mantiene nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Nosotros, cuando nos estamos descuidando en eso, el Señor nos lo recuerda. ¿Para qué? Para que volvamos otra vez a tomar el fundamento. Nos descuidamos, mis hermanos, en ayudar en la obra, colaborar en la obra, ¿sí? Económicamente, pero también con esfuerzo propio a favor del Evangelio. Nos hemos descuidado muchas veces en el sacerdocio del hogar. Y así, mis hermanos, descuidamos muchas cosas que mantenían nuestra comunión y nuestra relación con Dios más cercana. Por eso esa frase, volvamos a los fundamentos bíblicos, debería ser hoy el lema de la iglesia a nivel mundial.
Pero ¿qué ha pasado? Que aquí ande bien al detalle. Jesucristo nos lo quiere ejemplificar con esta analogía de los dos hombres. Uno prudente, uno insensato. Los dos van a edificar una casa. Entonces, hoy quiero recordarle esto, mi hermano. Cuando usted está practicando los fundamentos del Evangelio, eso no nos va a librar de problemas, no nos va a librar de aflicciones, de angustia, de enfermedades, de decepciones y de tantas cosas malas que a veces nos pasan, pero sí nos ayuda a permanecer firmes en Cristo y nos aleja de toda ruina espiritual. Cuando nosotros estamos practicando la vida del Evangelio y reconociendo, bueno, hoy sí me voy a aprender un versículo porque el pastor me recordó que este año no me ha aprendido ninguno. Mi hermano, eso le beneficia a usted, no al pastor. Porque el que está recibiendo y aprendiendo la palabra de Dios está alimentando su alma. Y si está alimentando su alma, a medida que se alimente más, va a sentir más deseo de seguir alimentándose. Cuando nos acostumbramos, ya, porque esto parece que es un lema de este tiempo. Estamos tan acostumbrados a no aprender de la palabra que solamente los domingos y el día que asistimos a la iglesia, que parece que ese día sí leemos y escuchamos y perdemos el deseo. Pero si volvemos otra vez, hoy me voy a aprender un versículo, así sea cortico, aprendo así un cortico, el Señor va a comenzar a trabajar con ese versículo. Amén. Denle una herramienta a Dios para que trabaje en usted. ¿Cuál es la herramienta que usted le va a dar? Usted va a sembrar algo en su corazón de su palabra. Y cuando eso esté sembrado aquí, que ya usted se lo aprendió, Dios comienza. De repente usted no está haciendo nada, pero se acuerda el versículo. Y comienza a escudriñar el versículo, y a escarbar, y a sacar. Y eso va a comenzar. Es un trabajo que Dios está haciendo. Dios está usando esa herramienta para trabajar en nuestro corazón. Gloria a Dios por ella. Ahora bien, en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que con más diligencia atendamos. Porque dice, corre un peligro. Entonces, hoy el Señor nos recuerda, hay un fundamento en Cristo, en Dios, en su palabra. Cuando volvemos a ese fundamento, nosotros estamos bien y nos va a ir bien, dice el Señor. Pero cuando nos salimos de este fundamento, podemos deslizarnos, corremos peligro, podemos tener problemas. Vayamos a la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo de los dos cimientos. Dice, el que oye la palabra de Jesús y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a parafrasear esta enseñanza de Jesús acerca de los dos cimientos. Imaginemos dos hombres que van a construir su casa. En una urbanización tienen los dos el terreno uno al lado del otro. O sea, el terreno es idéntico. Los planos de la casa son idénticos porque es una urbanización, no la pueden construir de otra forma, tienen que ser el mismo frente, tienen que tener la misma cantidad de habitaciones, si es dos plantas, pero tienen que ser iguales las casas. Entonces, cada uno tiene su terreno, tiene su plano y comienza cada uno la construcción. Están en el mismo lugar, tienen los mismos materiales y tienen el mismo terreno, solo que uno dice, cuando usted ve que están haciendo fundamentos, y le dicen, comenzamos aquí, los trabajadores, no, profundicen más, vamos a profundizar más. Y dice, pues es que el terreno todavía no es firme, aquí hay mucha arena, está arenoso. Y ese sigue profundizando, hasta que llega al lugar donde consigue una roca y dice, aquí este es el fundamento, este sí es firme, esta es una roca. Desde aquí es que vamos a subir para construir la casa, el edificio o lo que se esté construyendo. Son dos hombres, pero el otro llega y está construyendo y cuando ya lleva casi un metro, dice, no, esto es arena, yo veo que el terreno es firme, ya, dejemos el fundamento ahí, hagamos la casa porque el ingeniero dice que esto aguanta todo.
Entonces uno profundiza 4, tal vez 4 metros, 3 metros, hasta que consigue el fundamento en la roca. El otro no, el otro simplemente ya con 1 metro se cansó y dijo, no, estamos gastando mucho. Escuchen, uno que es prudente dice así, mi casa, yo quiero que sea una casa firme. Y no quiero tener problemas en el futuro por no haber hecho lo que tengo que hacer ahorita que estoy comenzando a construir. Ahorita que estoy haciendo fundamento. Y no voy a escatimar, escuchen, en tiempo y en costo para tener un buen fundamento. El insensato dice, voy a gastar mucho si sigo buscando esa roca. Tengo que profundizar demasiado. Tengo que decir, la roca está muy abajo y voy a profundizar mucho y voy a gastar más en material y voy a ahorrarme tiempo y me ahorro dinero y la casa va a quedar como tiene que quedar. Una buena casa. Y construyen las 2 casas. Terminan. Cuando ya las 2 casas están listas, cualquiera que se para a la distancia, esa casa sí está bonita. Bien bella esa casa. Y por dentro entra en las mismas habitaciones, los mismos servicios, todo idéntico. Pero viene el gran detalle. Viene el gran detalle que dice Jesús. Y escuchen, porque Jesús revela una palabra para la iglesia y revela una palabra para el mundo. La misma palabra. Sobre la vida de cada hombre, sobre la vida de cada mujer, hijo de Dios, prudente o insensato, o hijo del mundo, prudente o insensato, siempre, siempre, siempre van a venir problemas, dificultades, angustias, aflicciones y situaciones en contra de la vida de las personas. Bien sea por salud, bien sea por economía, bien sea por problemas con vecinos, bien sea por delincuencia, bien sea por lo que sea, siempre en la vida de todo hombre y de toda mujer van a llegar problemas, van a llegar dificultades para todos los seres humanos. Pero como Cristo le quiere hablar a la iglesia hoy, dice, en la iglesia están los hijos de Dios, que son prudentes, y están los hijos de Dios, que son insensatos. Los prudentes tienen un buen fundamento para su vida espiritual. Los insensatos no les importa tener un buen fundamento. Y ahí caemos en la iglesia de Jesucristo de este tiempo. ¿Qué quiero decir? Para este tiempo se levantó un movimiento en la iglesia donde no está interesado en que los hijos y las hijas de Dios tengan un buen fundamento, sino que simplemente están interesados en un crecimiento numérico, en entradas económicas para la iglesia. Y están enfocados en vender un evangelio de la economía del reino. Un evangelio donde el pastor está más interesado en que hayan diezmos y ofrendas, en que haya un crecimiento espiritual en la sala. Entonces, volviendo al hombre prudente y al hombre insensato, decíamos, las 2 casas son iguales. La diferencia estuvo en que uno no escatimó en costos y tiempo para tener un buen fundamento, mientras que el otro sí escatimó en costo y tiempo. Vayamos a los hijos de Dios a la iglesia de este tiempo. Se le enseña a la iglesia, mi hermano, usted no tiene que orar tanto. Usted con que ore 5 o 10 minutos, va bien. Pero eso sí, ore 5 o 10 minutos todos los días. No deje de orar 5 o 10 minutos. No lea tanto, con que usted lea 5 minutos, va bien. Y entonces ese evangelio light tiene una iglesia raquítica espiritualmente. Una iglesia que se dirige hacia eso que se llama grande ruina espiritual. Una grande ruina espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia, esa donde yo nací, era una iglesia de los años 80 y algo, donde se predicaba mucho que había que orar, que había que ayunar, que había que ir a las vigilias, y entonces en el mes uno tenía que hacer 4 vigilias más o menos, o 5, y entonces había que, a veces se terminaba la vigilia, no, los más espirituales, salían de la vigilia y entraban en el ayuno para entregar a las 6 de la tarde. Imagínense, trasnochados, muertos de hambre, así. Pero en ese tiempo,
la iglesia no sé cómo crecía. Y la gente no andaba buscando dinero, sino que andaban buscando era una actividad espiritual de crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, siempre se inculcaba a la iglesia que tenían que ir a los ayunos, que tenían que ir a las vigilias, que tenían que asistir a los cultos, que nosotros asistíamos nada más. Teníamos cultos de lunes a domingo, y el domingo 2 veces. Domingo en la mañana y domingo en la noche. O sea, de los 7 días de la semana teníamos 8 cultos. Y a veces, cuando teníamos campaña, pues también era la campaña, era prácticamente una semana, 2 semanas en la calle. Ese es el evangelio donde yo nací. El evangelio de hoy hacen una vigilia al año. A veces ya eso de la vigilia pasó de moda. Digo porque en verdad creo que nosotros también en eso, el Señor dice, eso también lo has descuidado. Hacen los ayunos, a veces se ayuna, qué sé yo, una vez al mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, un ayuno. Los ayunos anteriormente se entregaban a las 6 de la tarde. Hoy en día se entregan a las 9 de la mañana, a las 10. Algunos se esfuerzan y llegan a las 11 y uno que otro a las 12. Escuchaba un mensaje de un hermano que decía, no ayunes tanto porque te puede dar una úlcera gástrica. Entonces, en la iglesia de hoy, hemos aprendido a vivir de una manera light, de una manera en que no tenemos un fundamento firme, sino que tenemos un fundamento en la arena. Ahora, ¿qué quiero decir yo? No es con mis obras, es con la obra de Cristo que nosotros somos salvos. Pero nuestra obediencia al Señor es lo que va a marcar la diferencia entre un buen fundamento y un fundamento malo. El Señor comienza diciendo, ustedes me dicen Señor y no hacen lo que yo les mando. Yo le voy a hacer una comparación. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Vino, es decir, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron contra la casa y no cayó. El hombre insensato edificó sobre la arena. Vino, dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, pero ve aquí la diferencia. Escúcheme, hermano, porque hay un pequeño detalle que se nos escapa en la lectura. Dice, dio con ímpetu contra la casa del que estaba fundado en la arena. ¿Qué quiere decir ímpetu? Estaba buscando ahí en el diccionario la palabra ímpetu y quiere decir movimiento acelerado y violento. ¿Por qué no dice que al hombre prudente, cuando le descendieron lluvia, cuando vino el río y cuando sopló viento, eso dieron con ímpetu en la casa del hombre prudente? No dice. Pero el hombre insensato dice que para el insensato la lluvia, los ríos y el viento dieron con ímpetu. O sea, para el insensato la lluvia, los ríos y el viento vinieron con violencia y vinieron acelerados. O sea, fue muy fuerte, mis hermanos. Mientras que para el prudente vino lo mismo, pero no con ímpetu. Hay una ventaja de estar en Cristo, hay una ventaja de ser prudente, hay una ventaja de ser obediente, porque Jesús dice, si ustedes hacen lo que yo les mando, son prudentes. Si ustedes hacen lo que yo les mando, pueden llamarme Señor, Señor, porque me están obedeciendo. Pero si no hacen lo que yo les mando, son insensatos. Entonces Jesús nos manda y nos dice, en el versículo que leyó nuestra hermana, quiero que escuchen mi voz, quiero que sean mi pueblo, quiero ser su Dios, quiero que anden por mis caminos. Les mando que anden por mis caminos. Les mando que escuchen mi voz. Y en el versículo donde estamos, Jesús le dice a ellos, me llaman Señor, Señor, y no hacen. Pero si hacen, soy su Señor. Si no hacen, no pueden decir que soy su Señor porque están desobedeciendo.
La diferencia entre un hombre prudente y un hombre insensato radica en lo que se llama obediencia. Y la obediencia se manifiesta en hacer. No en que soy obediente, pero no hago. Jesús da otra comparación y dice, un padre le dijo al hijo mayor, ve a trabajar hoy allá en la hacienda, en el campo. Y él le dijo, sí papá, yo voy. Y no fue. Y después le dijo al otro, ve a trabajar. Y él dijo, no voy, pero después arrepentido fue. Lo dije al revés. El primero se negó y el segundo dijo que sí. El que se negó sí fue y el que dijo que sí no fue. Entonces él preguntó cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Y ellos dijeron, el que dijo que no fue, pero sí fue. Entonces, la voluntad del Señor es que usted no diga, Señor, sí voy a orar y no ore. Señor, sí voy a leer la palabra y no la lea. Señor, sí me voy a aprender un versículo y no se aprende ningún versículo. Señor, sí le voy a predicar a alguna persona y no le predique a nadie. Señor, sí voy a ir al culto y no voy. Señor, sí voy. Es preferible decir, bueno, Señor, no sé en verdad si voy o no voy. Pero tenga siempre el deseo de hacer las cosas. Quiera hacer las cosas. Porque lo que pasa es que a veces nos paramos también en esta parte de no comprometernos para no sentirnos obligados. En esa parte yo considero entonces deberíamos pensar que tenemos un compromiso con Dios. Amados, en esto del fundamento, todos reconocemos que Jesucristo es el fundamento de nuestra salvación, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, del Evangelio, el cual usted y yo estamos siguiendo. Reconocemos que Jesucristo es ese fundamento. Reconocemos que la Biblia es el fundamento de enseñanza y de fe, o sea, la base de la fe y de la enseñanza. Entonces, construir sobre la roca es edificar nuestras vidas en Jesucristo y en la palabra de Dios, en lugar de principios falsos que llevan a la ruina. Se están multiplicando una gran cantidad de enseñanzas en el mundo que están alejando a las personas de Dios y de su palabra. ¿Y saben por qué está pasando? Porque tenemos Biblia, pero no queremos tenerla en el corazón, la tenemos en el celular. ¿Cuántas Biblias tienes? Yo tengo 10 en el celular. ¿Y cuántas lees? Ninguna. ¿Cuántas Biblias físicas tienes? No, yo tengo una en la casa. Y usted va y visita a la persona, hermano, trae la Biblia ahí que quiero que leamos un versículo. Pasa media hora. Hermano, no lo voy a leer aquí en el celular, que no consigo la Biblia. Imagínense, si la persona dice que no consigue la Biblia, ¿será que la está leyendo? Eso nos está pasando, mis hermanos. Y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué nos estamos alejando del fundamento? Simplemente porque usted y yo, o las personas, no estamos dedicando tiempo a volver a la palabra. Amados, en una prédica, no sé, hace un mes, 2 meses, yo decía, leamos la Biblia de nuevo. No importa que usted la haya leído 10 veces, 20, vuélvala a leer. ¿Por qué? Porque ella es una fuente de vida que emana y siempre tiene palabra de vida eterna para nosotros. Y aunque la leamos 100 veces, el Señor va a tratar de forma diferente con nosotros. Tenemos esa gran bendición, pero no queremos aprovechar la bendición. Cuando no aprovechamos el conocimiento, entonces viene, nos sacan del fundamento, viene cualquiera ahí y entonces pega 4 gritos, y dice 4 cosas ahí en lengua, no sé si son lenguas angelicales, hablar en lengua por el espíritu, lengua demoníaca o en lenguas de la carne, porque hay muchos que supuestamente que hablan en lengua, pero usted lo escucha 100 veces y 100 veces dicen la misma palabra. Dicen lo mismo en lengua. Por ejemplo, algo así como si, y rababa, no sé qué. Cosas así que. Entonces, pero cosas que se las aprenden de memoria. Dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo, la persona estaba hablando en lengua, pero la gente se miraba de que hablaban en su idioma y entendía lo que estaban diciendo, lo que hablaban en lengua.
O sea, no se dicen cosas así disparates. Pero bueno, llega alguien en esa situación, dice 4 palabras, 5 palabras en lengua, y el Señor dice así. Y en todo el mundo, y a veces dicen unas cosas que se alejan de la palabra y que no tienen que ver con la palabra. Si no dice que tienes que donar tu casa, donar tu carro. Y el Señor Jesucristo nadie le pidió ni siquiera un burro, porque el burro donde él se montó, el asnito, lo tomó prestado. Dígale que el Señor lo necesita y que él se lo va a devolver. Ni siquiera dijo, confísqueme ese animal, porque todos los animales son míos. Utilizó uno prestado. Entonces, pero hay unos hombres y mujeres de Dios por ahí, en los medios, diciendo que el Señor dice que el anillo de boda tiene que donar, porque ese es de oro. Si alguno tiene anillo de plata, no, eso no, el Señor quiere unos de oro, porque para el Señor lo mejor. Y la gente se lo cree. Y el Señor, no, que el Señor dice que si en tu cuenta tienes tanto, tienes que dar tanto. El Señor no dice eso, mis hermanos. El Señor dice así, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, el Señor nos da la libertad de que nosotros digamos, Señor, yo voy a dar $10. Yo sé que cargo 1000, pero voy a dar 10 nada más. Pero el Señor sabe que nosotros cuánto tenemos. Y el Señor se agrada que nosotros digamos con sinceridad, yo quiero dar esto, Señor. No que me obligue, porque el Señor no obliga a nadie. Entonces, esto está pasando, mis hermanos. La iglesia se está llenando de un montón de cosas del corazón de los hombres porque no quieren leer ni escudriñar la palabra de Dios. Volvamos al fundamento, volvamos a los fundamentos de la palabra. Es el consejo que el Señor nos dice en esta mañana. Decía, en la parte que estamos leyendo de estos hombres, uno no escatimó en tiempo y en costo. ¿Sabe qué? Nos cuesta, hermano. De verdad nos cuesta orar. Y nos cuesta leer. Y nos cuesta meditar. Nos cuesta escudriñar. Nos cuesta hacer las cosas de Dios. Pero debemos hacerlo. Por eso el Señor dice, yo les mando. Vayan por el mundo. Prediquen el Evangelio. El Señor dice, velad y orad para que no entren en tentación. O sea, estos no son inventos míos. De que volvamos a la oración, volvamos a la comunión, volvamos a esas cosas que hemos descuidado. Retomémoslas y sigamos, porque el Señor todavía nos está dando oportunidad y tiempo para que cada día sigamos creciendo en el Señor, con el Señor. Ahora, el que escatima tiempo y esfuerzo en las cosas de Dios, dice, no, esto cuesta mucho, eso de profundizar en la Biblia, tengo que pasar hasta 1 hora para aprenderme un versículo, 2 horas, entonces ella está escatimando tiempo. Yo le voy a decir algo, al que le cuesta leer 1 hora la palabra, no le cuesta 3 horas ver TikTok, YouTube o cualquier red social en la cual esté metido. Se le van horas en las redes sociales y le cuesta dar minutos para Dios, para su vida espiritual. Es irónico, ¿verdad? Que nos cuesta estar 10 minutos de rodillas, pero se nos pasa 1 hora y 2 horas y 3 horas viendo un juego, viendo una película, viendo TikTok, viendo cualquier cosa ahí en el teléfono. Se nos va el tiempo, fácil. Pero en las cosas de Dios nos cuesta. Pero el prudente dice, no escatimó ni en costo ni en tiempo. El insensato, para lo de Dios, le cuesta. Y el tiempo es oro. Pero para las cosas que son vanas y pasan en este mundo, no le cuesta, sino que se le pasa y ni siquiera se da cuenta. Mi hermano, gloria a Dios, el Señor nuevamente dice, si hacen lo que yo les mando, son prudentes, pero si no hacen lo que yo les mando, lamentablemente pues somos insensatos. En la vida del Evangelio, todos tenemos derechos expresados en bendiciones,
por gracia de Dios. Pero eso no nos exime de nuestros deberes expresados en cumplir lo que Dios manda. Queremos recibir las bendiciones y la gracia y el favor de Dios, sí, pero también tenemos deberes para con Dios. Tenemos deberes porque dice que nos compró a precio de sangre, o sea, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él y tenemos deberes para con Dios. Y entre esos deberes consideramos el congregarnos en un deber fundamental porque nos beneficia a nosotros, porque Dios trabaja en nosotros aquí en la obra, porque juntos adoramos y bendecimos a Dios también, aprendemos, crecemos, el Señor nos edifica. Ahora, mis hermanos, dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, el escritor de Hebreos dice: yo les di un fundamento de la fe cristiana, del Evangelio. Y dice, y si a ustedes se les ha olvidado ese fundamento, bueno, tendremos que volver, tendremos que repasar. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y el escritor dice así, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces dice, no echando otra vez, pero si hay que echar otra vez ese fundamento, pues vamos a echar nada más este fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El insensato dice la Biblia que cuando vino la lluvia, los ríos y los vientos, cayó su casa y fue grande su ruina. Usted consigue en las congregaciones insensatos que todos los domingos, pastor, oré por mí, esta semana caí con una mujer. El siguiente domingo, pastor, oré por mí, volví a caer con la misma. Al tercer domingo, pastor, oré por mí, caí con otra. Pastor, toda la semana está cayendo con una. O sea, todavía no ha comprendido que en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, arrepentirse y convertirse es dar un giro de 180 grados en dirección contraria a la vida que lleva. Entonces es un insensato. Toda la semana pide la oración porque peleó con el esposo, peleó con la esposa. Toda la semana pide la oración porque se agarró con la vecina, se agarró con el vecino. Y toda la semana está cayendo y cayendo porque la persona tiene su casa fundada en la arena. Esas personas que caen todos los días, casi toda la semana está cayendo en una situación distinta, es porque no se está fundamentando en la roca que es Cristo, sino que su vida espiritual la tiene en ese evangelio light, en la arena, y entonces consiguieron una iglesia complaciente, condescendiente, que dice así: todos nosotros somos pecadores y siempre hacemos cosas malas, y yo te entiendo, mi hermanito. Toda la semana lo está entendiendo, toda la semana le comprende, toda la semana parece que vives de pecado en pecado, y de arrepentimiento a arrepentimiento, pecado y arrepentimiento, arrepentimiento, pecado, y parece que nunca ha comprendido que el fundamento del Evangelio es que si nosotros nos arrepentimos de obras muertas, tenemos que ir cambiando, desechando las obras de las tinieblas, acercándonos a las obras de la luz. Entonces, hoy, cuando el Señor nos recuerda, si estás fundamentado en la roca, que es Cristo, tu casa va a permanecer, tu casa va a prevalecer. Llegarán los vientos, llegarán los ríos, llegarán las lluvias, llegarán los problemas, las dificultades, las enfermedades, las tribulaciones, las decepciones, llegarán todos esos problemas y dificultades y cosas malas que trae el mundo sobre nuestras vidas, y van a golpearnos, porque viene para golpearnos, mis hermanos, pero vamos a seguir firmes y vamos a estar firmes. Y tenemos una ventaja, que aunque esas cosas lleguen, no llegarán con ímpetu. Pero para aquellos que están viviendo el Evangelio light, todas esas cosas también les llegan y ahí se vienen con ímpetu. Y es así cuando usted consigue una que otra persona que después que ya tiene un año ahí, toda la semana arrepintiéndose por un pecado que repite toda la semana, de repente se le viene algo grande y parece que se le acumulan, y alguien dice: no, pero no se le vinieron, pero así
en montón y prácticamente fue algo muy grande. Pero la Biblia dice que eso se vino con ímpetu. La lluvia, los ríos, el viento. ¿Por qué? Por estar jugando, por no querer fundamentar, por no querer dedicar un poquito más de tiempo para profundizar en el conocimiento de Dios, para profundizar en su oración, para profundizar en la comunión, para profundizar en decir, cada vez, desde ahora en adelante, cada vez que hable con fulano, le voy a decir un versículo de la palabra y recordarle que yo soy cristiano. Tenemos amigos del mundo que no saben que somos cristianos. ¿Por qué? Si nosotros lo primero que tiene que saber cualquier persona que nos conoce es que somos cristianos. Uno, usted dirá, bueno, pero dejemos que el testimonio hable, sí, usted puede dejar que su testimonio hable. Pero cuando la persona no quiere decir soy cristiano, entonces se siente como libre para hacer cositas del mundo y hacer cosas de Dios. Porque se esconde. Pero cuando la persona dice soy cristiano, ya tiene un compromiso. Yo le dije a esta persona que soy luz, no puedo estar haciendo cosas de las tinieblas. ¿Ve la diferencia? Cuando usted se identifica como cristiano, ya usted mismo se compromete a honrar el nombre del Señor al cual servimos. Entonces, vale la pena identificarnos como cristianos, porque nos sentimos comprometidos con Dios y que la persona no vea tinieblas en nosotros. Entonces, eso es una bendición. No es posible que tengamos vecinos o vecinas que están ahí 2, 3 casas de nosotros, han pasado 5 años y no saben que nosotros somos cristianos. Hermanos, si nuestro vecino no sabe que somos cristianos, algo está mal. No es los vecinos, usted dirá, no, es que ellos no son chismosos, pero es que no saben que yo soy cristiano. No, algo está mal en nosotros, que no nos hemos dado a conocer. Amén. El Señor quiere que nosotros, como luz del mundo, nuestra luz brille en las tinieblas. Amén. Termino con esto. Hoy en día, muchas personas salen de las congregaciones y están yendo de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Aprendieron un buen fundamento donde salieron, llegan a otra congregación y allá se lo rebajan. Le dicen, no es así tan fuerte. Entonces le ponen la cosa como más suave. Y entonces llegan a otra congregación y aprenden otra cosa y otra cosa. Cuando menos acuerdan, como son personas que no se están fundamentando en Jesucristo y en su palabra, sino en lo que van aprendiendo de congregación en congregación, terminan con un evangelio distorsionado y un fundamento distorsionado que los lleva a una vida inevitablemente de ruina. El hombre que dice la Biblia que era insensato, que cayó su casa, dice que una grande ruina fue lo que quedó al final para él. Jesús dijo así, cayó y fue grande su ruina. Y preste atención a más en esta última parte de lo que el Señor dice. Fue grande su ruina. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, tenemos grandes bendiciones espirituales en Cristo. Si nosotros caemos, lamentablemente, ¿cuál es la grande ruina? Mire, hermano, si nosotros comprendiésemos el valor de todo lo que Dios nos tiene preparado en el cielo, estaríamos, Señor, gracias, agradecidos. Pero como no lo estamos disfrutando aquí en la tierra, las riquezas que tenemos en el cielo, entonces andamos así como cabizbajo. Mas, sin embargo, el Señor dice, al hombre que le cayó su casa, tuvo una grande ruina. Experimentó que habiendo tenido tanta bendición, y esto es para la iglesia, todos los que estamos en Cristo tenemos gran bendición de parte de Dios, tenemos grandes riquezas en los cielos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la comunión con Dios, no estamos separados, mis hermanos. Y hay personas que cuando caen, porque como ellos se fundamentaron en la arena, cuando caen, salen de la congregación, se van al mundo, pero no solo se van al mundo, sino que dicen, yo no quiero nada con Dios. Yo he escuchado y he visto personas que estando en la iglesia y los vi activos, predicando, enseñando y haciendo la obra de Dios,
se fueron al mundo y estando allá afuera dicen, yo no quiero nada con Dios. Ellos viven una grande ruina muy grande, una ruina espiritual. Se puede decir, han caído en la miseria espiritual. Y están ahí, y rebeldes, se vuelven rebeldes en contra de Dios y del Evangelio. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando estaban en la iglesia, ellos no hicieron un fundamento en la roca, sino que hicieron un fundamento de que decían, bueno, ahora sí me está yendo bien, pero cuando se vinieron los ríos, se vinieron los vientos y comenzó a ir mal en el trabajo, mal con la esposa, mal con los hijos, mal con los vecinos, y que vieron que todas las cosas como que eran malas, dijeron, no, esto puede ser evangélico así, pero esto es mundano. ¿Por qué? Porque estaban en arena, eran insensatos. Y cuando vinieron todas esas cosas, también se vienen de una forma acelerada, violenta, y los saca y los tira allá en el mundo. Allá en el mundo experimentan una grande ruina. Pero dice la Biblia así, hay esperanza para todo aquel que está vivo, para aquellos que se han ido de la iglesia, para aquellos que dicen que no quieren nada con Dios, si están vivos todavía hay esperanza. Si usted conoce alguno, todavía usted y yo tenemos una responsabilidad que dice, puede interceder por esa persona. Porque de allá Dios lo vuelve y lo puede traer de nuevo. Amén. Y esta vez cuando regresan ya buscando el fundamento, ya no escatiman costo ni tiempo, sino que quieren estar en la roca porque dicen, no, la primera vez me sacaron porque estaba en la arena, pero ahora sí quiero estar en la roca. Deseo que sea su deseo el que cada uno de nosotros, cada día, fundamentemos más nuestras vidas en la roca que es Cristo. Demos gracias. Padre bueno, Señor maravilloso, Dios eterno, agradecemos por Dios, por la enseñanza de este día.